Si asumimos que Dios es el creador del universo y de todo lo que existe, surge una cuestión que ha desconcertado a muchas mentes a lo largo de la historia. ¿Quién o qué dio origen a Dios? Este interrogante ha sido planteado innumerables veces, pero en lugar de perdernos en un laberinto de argumentaciones teológicas repetitivas, vamos a abordar la cuestión de manera clara y objetiva. Es importante destacar que esta pregunta no es una invención reciente ni un mero ardid diseñado por escépticos para desafiar la fe de los creyentes. Muy al contrario, este cuestionamiento ha atravesado siglos y civilizaciones, siendo objeto de estudio por filósofos, teólogos y pensadores de diversas corrientes. Desde los antiguos griegos hasta los grandes estudiosos medievales, la cuestión de la naturaleza de Dios y su existencia ha sido analizada con profundidad. Incluso en la actualidad, con todos los avances científicos y filosóficos, sigue siendo un tema fascinante que despierta intensos debates y reflexiones en diferentes ámbitos del conocimiento. Dentro de la tradición cristiana, la respuesta a esta inquietud se presenta de manera directa y categórica. Dios no fue creado. De acuerdo con las Escrituras, especialmente en el libro de Apocalipsis 1:8, se menciona que Dios es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Esta afirmación deja claro un punto esencial. Dios es eterno, no tiene un origen ni un desenlace, simplemente existe fuera de los límites del tiempo, tal como lo concebimos los seres humanos. Su existencia no depende de una causa previa, ni de un creador anterior. Es el ser supremo, autoexistente e inmutable, lo que significa que nunca tuvo un comienzo y nunca tendrá un final. Este concepto puede resultar difícil de comprender desde nuestra perspectiva, ya que todo lo que conocemos tiene un punto de inicio y de conclusión. Sin embargo, en la teología cristiana, Dios trasciende cualquier categoría de existencia que podamos concebir con nuestra lógica limitada. Pero ¿qué significa esto desde una perspectiva más amplia y concreta? En la visión cristiana, Dios no está limitado por las leyes físicas ni por la noción de causa y efecto que rige el universo observable. Todo lo que nos rodea, desde las montañas más imponentes hasta la inmensidad de las galaxias, tuvo un punto de partida. Todo ser vivo, incluidos los humanos, nace en un momento específico. Incluso el universo, con toda su grandeza, tuvo un origen. La teoría del Big Bang, ampliamente aceptada por la comunidad científica, sugiere que el cosmos surgió a partir de un estado inicial de densidad y temperatura extremas. Pero aquí radica una gran incógnita. Si todo lo existente tuvo un inicio, ¿qué podemos decir de Dios? Según la fe cristiana, Él está más allá de estas reglas. No es parte del universo físico, sino su fuente primordial. Su existencia es diferente a la nuestra, lo que lo coloca en una categoría única e incomprensible para la mente humana. La percepción del tiempo, cuando se trata de Dios, es completamente distinta a la manera en que los seres humanos la concebimos. Aquí es donde entra en escena uno de los filósofos y teólogos más influyentes de la historia, Tomás de Aquino, una figura clave del siglo XIII. En su monumental obra, Summa Theologica, Aquino formuló lo que se conoce como el argumento de la primera causa, un razonamiento que se convirtió en pilar fundamental de la filosofía cristiana. Su planteamiento parte de la observación de que todo en el universo tiene una causa, y si retrocedemos en la cadena de eventos, no podemos extendernos al infinito sin llegar a un punto inicial. En otras palabras, en algún momento debe existir una causa primordial que no haya sido causada por nada más. Para Aquino, esa causa incausada, el principio de todo lo existente, es Dios. Su existencia es necesaria, ya que sin Él, nada podría haber surgido. La idea de que Dios es la causa primera e independiente de cualquier otra causa es fascinante, pero también ha sido objeto de fuertes críticas a lo largo del tiempo.
Pensadores contemporáneos han cuestionado este argumento desde diversas perspectivas, poniendo a prueba su solidez lógica y filosófica. Entre los más destacados se encuentra el biólogo y divulgador científico Richard Dawkins, quien desafió abiertamente la validez del argumento de la primera causa en su célebre libro El espejismo de Dios. Dawkins argumenta que este tipo de razonamiento conduce a una contradicción. Si todo lo que existe necesita una causa, entonces Dios también debería necesitar una. La pregunta clave que plantea es, si el universo requiere de un creador, entonces, ¿qué o quién creó a Dios? Este planteamiento avivó el debate entre ciencia y fe, llevando a una discusión más profunda sobre si es necesario postular una inteligencia superior para explicar la existencia del cosmos. Por otro lado, Stephen Hawking, en su obra El gran diseño, fue más allá al sugerir que el universo podría haberse originado sin la intervención de una entidad divina. Según Hawking, las propias leyes de la física, como la gravedad, pueden dar lugar a la creación espontánea del universo sin la necesidad de un ser supremo que actúe como causa inicial. Desde esta perspectiva, la ciencia moderna intenta ofrecer una explicación sobre el origen del cosmos sin recurrir a una figura trascendental, desafiando así las concepciones teístas que sostienen que Dios es el fundamento de toda existencia. Sin embargo, esta visión sigue siendo objeto de intensos debates filosóficos y científicos, pues aunque la física puede describir los mecanismos del universo, la pregunta sobre por qué existe algo en lugar de nada sigue abierta. Es innegable que este debate genera una profunda tensión entre quienes defienden una visión teísta y quienes buscan explicaciones puramente naturales. Sin embargo, desde una perspectiva religiosa, la Biblia ya responde esta inquietud de manera categórica. En el libro de Éxodo 3:14, cuando Moisés pregunta a Dios su nombre, la respuesta que recibe es: «Yo soy el que soy». Esta declaración encierra un significado filosófico de gran profundidad. No se trata solo de un nombre, sino de una afirmación sobre la propia naturaleza de Dios. Su existencia no depende de nada ni de nadie, Él simplemente es. No tiene un origen ni una causa, porque su esencia misma es la existencia absoluta. Mientras que todas las cosas en el universo necesitan un principio, Dios, según la fe cristiana, es el único ser cuya existencia es intrínseca, sin principio ni fin. Desde esta perspectiva, se establece que Dios es el único ser cuya existencia no requiere una justificación externa ni una causa previa. Mientras que todo lo que conocemos en el universo está sujeto a la ley de causalidad, dependiendo de algo anterior para existir, la divinidad trasciende estas reglas. Su existencia es absoluta, independiente y eterna. Este concepto es conocido en la teología cristiana como el acto puro de Dios, lo que implica que su ser es autosuficiente, sin necesidad de haber sido causado por ningún otro ente o fenómeno. No se trata simplemente de un ente que existe desde hace mucho tiempo, sino de un ser cuya naturaleza es existir por sí mismo, sin principio ni fin. Su esencia no está condicionada por nada externo, lo que lo convierte en la única realidad verdaderamente necesaria dentro de la cosmovisión teísta. Si lo simplificamos, podríamos decir que Dios existe porque su naturaleza es existir. Este razonamiento ha sido sostenido por filósofos y teólogos cristianos durante siglos, siendo uno de los pilares fundamentales del pensamiento religioso. No obstante, esta concepción no convence a todos. Críticos y escépticos sostienen que la idea de un Dios sin principio ni creador es, en el fondo, una estrategia para evitar la cuestión fundamental sobre la existencia. Para ellos, afirmar que Dios no necesita una causa es una excepción arbitraria en el razonamiento lógico. Pues si todo requiere un origen, ¿por qué Dios no?
Este es uno de los puntos más atacados por quienes defienden una visión puramente materialista del universo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Aquí surge una cuestión profunda que merece reflexión. ¿Puede realmente existir algo que no haya sido causado? Desde una perspectiva científica, la noción de que todo en el universo tiene un punto de partida parece razonable, ya que vivimos en un mundo donde todo lo que observamos tuvo un origen. Sin embargo, en la visión teológica cristiana, Dios es una excepción fundamental. Su existencia se considera distinta de cualquier otra, ya que no está limitada por el tiempo ni por las reglas que rigen el mundo físico. Es un ser trascendental, que existe en una dimensión diferente a la de todo lo creado. Su existencia no puede medirse con los parámetros que aplicamos al universo material. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El debate sobre esta cuestión es amplio y continúa hasta el día de hoy, dividiendo las opiniones entre aquellos que ven en Dios la respuesta definitiva y aquellos que, como Richard Dawkins y Stephen Hawking, argumentan que esta concepción solo evade la verdadera pregunta sobre el origen de la existencia, mientras que algunos sostienen que Dios es eterno y, por lo tanto, no necesita una causa. Otros creen que afirmar esto es una manera de evitar el problema en lugar de resolverlo. Sin embargo, dentro del cristianismo, la idea de la eternidad de Dios es una de las verdades más esenciales. No es solo un concepto abstracto, sino un pilar central en la fe. Cuando se habla de la eternidad divina, no se hace referencia solo a un ser que vive para siempre, sino a una realidad que está más allá del tiempo mismo. Dios existe fuera de las dimensiones del espacio y del tiempo tal como las conocemos. No está sujeto a las limitaciones de la realidad física y, por lo tanto, su existencia no puede explicarse en los mismos términos que usamos para describir el universo. Esta idea se refuerza en numerosos pasajes de la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, donde Dios se presenta a sí mismo como el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Esta declaración es poderosa y profunda, transmitiendo la noción de que Dios es absoluto, el inicio y el destino de todo. Para algunos, este concepto puede ser reconfortante, pues sugiere una existencia guiada por un ser supremo inmutable. Para otros, resulta inquietante, ya que desafía nuestra comprensión habitual del tiempo y de la realidad. Sin embargo, lo que es innegable es que la cuestión de la existencia de Dios sigue siendo una de las más intrigantes y debatidas de la historia del pensamiento humano. Pero, ¿qué significa realmente esta afirmación?
No estamos hablando simplemente de metáforas poéticas o conceptos abstractos sin fundamento. Se trata de una verdad teológica central en el cristianismo. Dios existe fuera de las limitaciones del tiempo, tal como lo conocemos. No está sujeto a cambios ni atrapado en una línea temporal donde los eventos ocurren uno tras otro. Para Él, pasado, presente y futuro son simultáneos, un único momento eterno en el que todo es plenamente conocido y presente. Esta idea desafía por completo nuestra manera de percibir la realidad, ya que los seres humanos estamos acostumbrados a medir la existencia en términos de duración, progreso y transformación. Para nosotros, la vida es una sucesión de eventos que avanzan sin detenerse, mientras que Dios, en su eternidad, está fuera de esa estructura. No es un ser que evoluciona con el tiempo, sino que su existencia es inmutable y absoluta. A lo largo de las Escrituras, esta noción se reafirma constantemente, mostrándonos que Dios no solo ha estado presente desde siempre, sino que su existencia precede incluso a la creación del universo. Este concepto nos desafía a replantearnos nuestra relación con lo divino y a reconsiderar nuestra propia comprensión del tiempo. Detente un momento y reflexiona sobre este asombroso misterio. Antes de que el tiempo mismo existiera, Dios ya era. En el Salmo 92 encontramos una afirmación impactante. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Esto nos lleva por una verdad trascendental. La existencia de Dios no está limitada por el tiempo, ni depende de él. Él no es solo un ser que vive por siempre, sino aquel que da origen al tiempo y lo sostiene. La idea de la eternidad puede ser difícil de comprender porque nuestra mente está acostumbrada a pensar en términos de comienzos y finales. Desde que nacemos, nuestra experiencia está marcada por un ciclo de inicio, desarrollo y conclusión. Todo lo que conocemos tiene un punto de partida y un desenlace inevitable. Sin embargo, cuando hablamos de Dios, entramos en un territorio completamente diferente. Él no encaja en nuestras categorías de existencia, porque simplemente es. Su ser no está sujeto a cambios, no tiene origen y nunca tendrá un final. Para nosotros esto puede parecer un concepto desconcertante, pero en la fe cristiana es una verdad fundamental. Lo más interesante es que esta idea no es una invención moderna ni una adaptación filosófica reciente. Se encuentra profundamente arraigada en la tradición bíblica desde tiempos antiguos. En el libro de Isaías 40:28 se dice: ¿Acaso no lo sabes? ¿Nunca lo has oído? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Nunca se cansa ni se fatiga, y nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Este pasaje no solo enfatiza la naturaleza eterna de Dios, sino que también destaca su poder y sabiduría ilimitados. A diferencia de los seres humanos, que somos finitos y dependemos del tiempo, Dios es infinito y no está sujeto a las debilidades que nos afectan. Su existencia no puede ser medida ni comprendida en su totalidad por la mente humana. Ahora bien, esto nos lleva a una pregunta crucial. Si Dios tuviera un creador, ¿seguiría siendo Dios? La respuesta desde la teología cristiana es clara. No. Si Dios hubiera sido creado, entonces no sería el Ser Supremo, sino simplemente otra entidad dentro del universo, sometida al tiempo y la causalidad. Esto iría en contra de la misma definición de divinidad. La esencia de Dios, tal como se concibe en el cristianismo, es su trascendencia absoluta. No es parte de la creación, sino su origen. No está sujeto al tiempo, sino que lo creó. No es solo un observador pasivo de la historia, sino el fundamento mismo de toda existencia. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra
es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, uno de los grandes pensadores de la cristiandad, San Agustín de Hipona, profundizó en esta cuestión en el siglo IV, dejando un legado filosófico y teológico que sigue influyendo en nuestra comprensión de Dios. Agustín reflexionó sobre la relación entre el tiempo y la eternidad, y sus ideas continúan siendo una referencia fundamental para quienes estudian la naturaleza divina. Su visión sugiere algo revolucionario. La eternidad de Dios no es simplemente un atributo más, sino que implica que Él mismo es el creador del tiempo. ¿Alguna vez habías pensado en esto? No solo dio origen al universo con su palabra, sino que el concepto mismo de tiempo es una de sus creaciones. Antes de que se pronunciara «hágase la luz», el tiempo no tenía significado, porque no existía el espacio ni el movimiento que lo hacen perceptible. San Agustín argumentaba que el tiempo es parte de la creación de Dios, lo que significa que Él no está sujeto a su flujo como nosotros. No envejece, no cambia, no está atrapado en una secuencia de eventos. Para los seres humanos, esto es difícil de comprender, ya que todo lo que experimentamos sucede en el tiempo. Sin embargo, esta idea tiene implicaciones profundas. No se trata solo de un concepto teológico abstracto, sino de una verdad que transforma radicalmente nuestra visión del mundo y de nuestra propia vida. Si Dios es eterno y soberano sobre el tiempo, significa que su propósito y su voluntad trascienden las circunstancias pasajeras. Para quienes creen en Él, esto es una fuente de consuelo y esperanza, ya que su plan no está limitado por el presente ni condicionado por el futuro. Así que, la próxima vez que pienses en el tiempo, en los comienzos y finales que rigen nuestra existencia, recuerda esta verdad fascinante. Dios no solo está más allá del tiempo, sino que Él mismo es su origen. Esto cambia por completo nuestra forma de ver el universo y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia en relación con lo eterno. Si Dios es eterno, entonces su percepción del tiempo no es como la nuestra. No experimenta la historia como una secuencia de eventos que transcurren uno tras otro, como lo hacemos los seres humanos. En lugar de ello, su visión es absoluta, completa y simultánea. Desde su perspectiva, no hay un antes ni un después, sino que todo el desarrollo de la existencia ocurre ante él de manera total e inmediata. Es como si pudiera ver la totalidad de la historia en un solo instante, comprendiendo cada detalle, cada acción y cada consecuencia sin estar limitado por el paso del tiempo. Esta es la razón por la que los creyentes afirman que Dios conoce el futuro. Para Él, el futuro no es algo que aún no ha sucedido, sino una realidad ya presente en su visión eterna. Él no predice lo que ocurrirá basándose en probabilidades o eventos previos, sino que simplemente lo sabe, porque ya está allí. En este sentido, su conocimiento no es solo extenso, sino absoluto e ilimitado. Nada escapa a su entendimiento, ya que su existencia misma trasciende cualquier barrera temporal. Esto significa que Dios no solo es testigo de lo que vendrá, sino que su presencia impregna cada momento del pasado, del presente y del futuro de manera simultánea. Las implicaciones de esta creencia son profundas y transformadoras. Si Dios tiene una visión total del tiempo, entonces su plan no es una serie de ajustes sobre la marcha según las circunstancias, sino un propósito que ya ha sido concebido y concluido en su totalidad. La historia no se desarrolla de manera incierta para Él, sino como algo que ya conoce completamente.
Esto refuerza una idea fundamental dentro de la fe cristiana. El plan divino es perfecto y está diseñado desde la eternidad. No es un proyecto en construcción ni un intento de corregir errores sobre la marcha, sino una realidad completa que Dios ya ha visto en su totalidad. En la Biblia, esta concepción de la eternidad de Dios se presenta no solo como un atributo impresionante, sino como una de las bases esenciales de la fe. Su existencia inmutable y su conocimiento absoluto son lo que lo hacen completamente único y diferente de cualquier otra entidad en el universo. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Dentro de la teología cristiana, Dios no tiene un origen, porque Él es el principio de todo lo que existe. A diferencia de todo lo creado que tiene una causa y un comienzo, Dios no fue generado ni surgió de otra fuente. Él simplemente es, sin necesidad de un inicio o un creador previo. Esta idea lo diferencia de cualquier otro ser y lo coloca en una categoría única, la de un ser necesario, cuya existencia no depende de nada más. Mientras que todo lo que conocemos tiene un punto de partida, Dios es eterno por naturaleza. Y es aquí donde nos adentramos en un argumento filosófico que desafía nuestra comprensión de la existencia y la lógica misma. El argumento ontológico. Prepárate, porque lo que viene a continuación cambiará por completo la forma en que piensas sobre la existencia de Dios. Nos adentraremos en una de las demostraciones filosóficas más influyentes de la historia, desarrollada por un pensador cuyo impacto sigue resonando hasta el día de hoy. Anselmo de Canterbury. Este teólogo y filósofo del siglo XI dedicó su vida a explorar las grandes cuestiones sobre la existencia de Dios y su naturaleza. Su razonamiento ha sido debatido, analizado y reformulado por generaciones de pensadores, convirtiéndose en un punto clave dentro de la filosofía de la religión. Anselmo formuló lo que se conoce como el argumento ontológico, un planteamiento que, aunque en un inicio puede parecer abstracto, tiene profundas implicaciones. Según este argumento, Dios es aquel ser del cual no se puede concebir nada mayor. Es decir, por definición, Dios es el ser supremo en todos los aspectos posibles. Si podemos imaginar un ser que es absolutamente perfecto, ese ser debe existir, porque la existencia es una cualidad necesaria de la perfección. De lo contrario, no sería verdaderamente supremo. Aunque este concepto puede parecer complejo, la idea central es que Dios no es solo un ser entre muchos, sino el ser máximo, cuya existencia es una necesidad lógica. Si verdaderamente es el ser más grande y perfecto imaginable, entonces no puede ser solo una idea en nuestra mente. Debe existir en la realidad. De lo contrario, no sería el ser supremo que Anselmo describe. Este argumento generó un intenso debate en la historia del pensamiento y sigue siendo una de las demostraciones más intrigantes sobre la existencia de Dios. A medida que avancemos, exploraremos más a fondo este razonamiento y las críticas que ha recibido a lo largo de los siglos. Independientemente de tu postura, lo que es innegable es que el argumento ontológico representa una de las ideas más fascinantes dentro de la filosofía y la teología. Así que prepárate para un viaje intelectual que desafiará tus concepciones sobre la existencia, la lógica y la naturaleza de lo divino. La lógica detrás de su reflexión es fascinante. Si Dios reside únicamente en nuestras mentes y no en la realidad, entonces podríamos concebir una entidad superior, una divinidad que existe en el mundo tangible. Esto implica que,
Si pudiese imaginarse algo más grande que el Dios que solo existe en el pensamiento, esta concepción de Dios no sería verdaderamente Dios. En esencia, el concepto de Dios exige su existencia en el mundo real, ya que un ser que vive en la realidad es superior a uno que solo existe como una idea. Lo que Anselmo argumenta es impactante. Si se puede imaginar a Dios, entonces necesariamente debe existir. De otro modo no podría ser considerado como el ser más grande concebible, dado que un auténtico Dios debe existir. Reconozco que esto puede parecer complicado, pero la lógica presentada por Anselmo revolucionó la filosofía medieval. Él no planteó estas ideas de manera arbitraria. Su razonamiento fue meticulosamente elaborado para demostrar que la existencia de Dios no es solo una posibilidad, sino una verdad esencial. Esta afirmación filosófica sostiene que es imposible pensar en Dios sin reconocer su existencia. Su postura es audaz e inspiró discusiones significativas. Una de las críticas más notables a las ideas de Anselmo provino de Gornillo de Marmiters, un colega de su época que no se dejó convencer por sus argumentos. Imagina esto por un momento. Anselmo formuló una idea impresionante que desató una discusión profunda, pero un pensador llamado Gornillo se le opuso. Gornillo sugirió que solo porque se pueda visualizar un concepto, como una isla en su máxima expresión, no implica que deba existir en la realidad. Su crítica desafió la premisa central del razonamiento de Anselmo, cuestionando la posibilidad de que algo imaginado tenga existencia real. Sin embargo, Anselmo no se dejó vencer por la objeción. Respondiendo, afirmó que Dios trasciende cualquier comparación, siendo un ser necesario. Para Anselmo, la esencia de Dios es radicalmente distinta de cualquier entidad que podamos concebir. Su existencia no depende de nada externo, sino que emana de su propia definición. Este principio sobre la necesidad de la existencia divina sigue siendo relevante en debates filosóficos contemporáneos. Siguiendo con la evolución del pensamiento, encontramos a Immanuel Kant, quien también confrontó el argumento ontológico, aunque no de manera favorable. Kant cuestionó la idea de que la existencia pueda considerarse una predicación, insinuando que no se puede añadir este atributo a la definición de algo para realzar su impacto. Para él, incluir la existencia en el concepto de Dios no era suficiente para demostrar su realidad. Sin embargo, a pesar de las críticas de Kant, el argumento de Anselmo no se extinguió. De hecho, estimuló mucho más debate. Hoy, pensadores como Alvin Plantinga han adaptado y renovado este argumento a través de enfoques modernos. Plantinga introdujo una versión que utiliza la lógica modal, aportando una sofisticación que revive el interés por una discusión filosófica que se remonta siglos atrás. Esto garantiza que el argumento ontológico continúe generando debates y reflexiones en el ámbito contemporáneo. Comencemos con una pregunta que muchos se hacen a menudo. ¿Dios realmente necesita una causa? La noción parece sencilla, ya que todo lo que observamos en el universo parece requerir una razón de ser. Por ejemplo, un árbol proviene de una semilla. Un edificio es el resultado del esfuerzo de un constructor y claramente nosotros existimos gracias a nuestros padres. Sin embargo, al abordar el concepto de Dios, la cuestión se complica. En el cristianismo, la noción de que algo deba ser causado por algo externo no se aplica a la divinidad. Aunque suena complicado, la base de la teología cristiana reposa sobre la creencia de que Dios se distingue de todo lo creado. Dios no requiere una causa, ya que Él es la causa sin causa. Esta perspectiva de un Dios incausado está arraigada en la filosofía cristiana, remontándose a los primeros pensadores de la Iglesia. Por ejemplo, Atanasius de Alejandría, un teólogo del siglo IV,
defendió fervientemente esta idea. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Athanasius sostenía que, por su esencia, Dios es autosuficiente y no depende de nada para existir. Se manifiesta por su propio poder, sin precedentes ni superiores. Este concepto se conoce como aseidad, lo que significa que Dios existe en sí mismo. La creencia de que Dios no necesita una causa está íntimamente relacionada con su naturaleza eterna, lo que implica que no está limitado por el tiempo o el espacio. A diferencia de todo lo demás en el universo, Dios no comenzó en ningún momento específico. No nació, simplemente siempre ha estado presente. Por lo tanto, cuando se pregunta ¿quién creó a Dios?, es comparable a preguntar ¿quién creó el tiempo? Dios trasciende la creación. Además, no podemos ignorar a Aristóteles en este contexto. Si bien no era cristiano, sus ideas sentaron las bases para el pensamiento cristiano posterior. Aristóteles introdujo el concepto del motor inmóvil, que conecta con la noción cristiana de una causa primera en muchos aspectos. Te invito a reflexionar sobre estos conceptos y la vastedad de lo que puede significar la existencia de Dios y su relación con el universo que nos rodea. Él mencionó que cualquier cosa que se desplaza requiere un impulso inicial, pero en algún momento surge la necesidad de un agente que no se encuentre en movimiento. En el pensamiento de Aristóteles, este concepto se traduce en el motor inmóvil, es decir, la causa fundamental de todo lo que no demanda otra causa. Al adoptar esta perspectiva, el cristianismo considera a Dios como este motor último, la entidad estática que sustenta todo el universo. Quizás te estés preguntando, ¿por qué Dios no requiere una causa? Mientras que todo lo demás sí lo necesita. Es una pregunta válida. La idea de causalidad se aplica a lo que tiene un inicio, a lo que surge en un instante específico. Sin embargo, según la visión cristiana de la creación, Dios no tiene un comienzo. Ha existido eternamente. El primer versículo de Génesis nos informa que, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Observa que no menciona un proceso de creación de Dios. Simplemente asume su existencia como algo fundamental. Él está presente, listo para actuar. La Biblia nunca sugiere que Dios haya sido creado, ya que en la teología cristiana, Él es el creador. Aquí es donde entra en juego Tomás de Aquino, un pensador del siglo XIII que integró las ideas de Aristóteles con la doctrina cristiana, generando un debate perdurable. Aquinense formuló sus reconocidas 5 vías para demostrar la existencia de Dios, siendo una de ellas el argumento de la movilidad, directamente vinculado a la causalidad. Sostiene que todo lo que observamos en nuestro universo está en movimiento porque ha sido inducido a este estado por otro factor. Sin embargo, no es posible una serie de causas que se extienda de manera infinita. Es necesario identificar un primer agente. Para Aquino, ese agente es Dios. Él representa la causa inicial, el motor inmóvil que incita todo movimiento sin necesidad de ser movido por otro. La clave aquí es que Dios no constituye parte de la secuencia de causas. Su existencia trasciende las reglas del tiempo y la causalidad que rigen el universo. Él es el origen de esas reglas. Imagina preguntar por qué un autor no habita en el mundo que ha creado. Su existencia se sitúa en una dimensión completamente distinta. Un escenario similar ocurre en la teología cristiana respecto a Dios.
Él forjó tanto el tiempo como el espacio y las leyes que rigen el cosmos, pero no está limitado por ellas. Este entendimiento es crucial. La Biblia destaca este aspecto. Un pasaje célebre se encuentra en Éxodo 3:13-14, donde Dios se presenta a Moisés desde la zarza ardiente afirmando: «Yo soy quien soy». Esta afirmación de existencia pura es rotunda. Dios manifiesta su ser sin ninguna referencia externa. Existo porque existo. Este tema nos lleva a explorar el argumento cosmológico, un aspecto fascinante donde se entrelazan la ciencia y la fe teológica. Se trata de uno de los razonamientos más contundentes en la defensa contemporánea de la existencia divina. Lo intrigante es que se sustenta en evidencia científica, incitándote a reflexionar sobre los orígenes del universo. La conceptualización de este argumento no es reciente. Tiene raíces en la filosofía islámica medieval y ha sido adoptado por pensadores cristianos a lo largo de los siglos. En la actualidad, es especialmente defendido por William Lane Craig, un filósofo y teólogo moderno que ha debatido con figuras prominentes del ateísmo. Este razonamiento se ha consolidado como un pilar en los diálogos sobre la existencia de Dios, y es fácil entender su atractivo. Su naturaleza racional, científica y la resistencia a ser desestimar lo hacen relevante. El argumento cosmológico se articula en una sencilla estructura. 1. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. 2. El universo comenzó a existir. 3. Por lo tanto, el universo debe tener una causa. A primera vista parece simple, pero al desglosar cada premisa, uno puede apreciar la profundidad y solidez de esta proposición. Te invito a reflexionar sobre un tema fascinante. Todo lo que comienza a existir tiene una razón de ser. Esta idea es universalmente aceptada y difícil de discutir. Nadie espera que una casa surja de la nada, ni que un automóvil aparezca sin un pasado. Cuando algo tiene un inicio, es razonable asumir que detrás hay una causa. Esto se respalda tanto por la ciencia como por nuestra experiencia diaria. Sin embargo, aquí es donde la discusión se intensifica. La segunda afirmación crucial es que el universo tuvo un comienzo. Esta noción se apoya en la teoría del Big Bang, un concepto que probablemente te resulte familiar. En 1927, el astrónomo Georges Lemaître, quien también era sacerdote católico, fue el primero en sugerir que el universo se estaba expandiendo. En 1965, investigadores detectaron la radiación del fondo cósmico de microondas, un eco del Big Bang, que marca el instante en que el universo comenzó a expandirse desde un estado extremadamente denso. Este hallazgo proporcionó pruebas contundentes de que el universo efectivamente tuvo un inicio, de acuerdo con el relato bíblico en Génesis 1:1, donde se menciona que Dios creó los cielos y la tierra al principio. El argumento de Callum resalta un punto crítico. Si el universo comenzó a existir, debió haber una causa. Es imposible que algo surja de la nada, ¿no es así? Si se acepta que el universo tiene un origen, eso implica que algo inició ese momento. No podía derivarse de algo que estuviera dentro del universo, ya que éste aún no existía. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué entidad puede haber provocado la existencia del universo? Aquí es donde se introduce el concepto de Dios. El razonamiento de Callum indica que esta causa debe estar fuera de las dimensiones de tiempo, espacio y materia, dado que éstas no existían antes del inicio del universo. Tal causa tendría que ser atemporal, inmaterial y poseer una fuerza extraordinaria. Esto se asemeja bastante a la noción cristiana de Dios, ¿no es cierto? William Lane Craig ha debatido con algunos de los ateos más conocidos sobre este asunto, y el razonamiento de Callum ha sido difícil de contradecir. Hasta quienes no creen
enfrentan la implicación de un universo que tuvo un inicio. Stephen Hawking, una figura icónica en la ciencia contemporánea, afirmó que casi todos hoy en día consideran que el universo y el tiempo comenzaron con el Big Bang. Surge entonces la interrogante: ¿qué originó el Big Bang? Algunos podrían sugerir que tal vez el universo no provino de la nada. Sin embargo, científicamente, la nada no es verdaderamente nada. Aún en un vacío, existe actividad cuántica en juego. Si se sostiene que el universo emergió de la nada, ello violaría la premisa de que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Tal afirmación podría llevar nuestro entendimiento sobre el cosmos a un completo desorden. No resulta una respuesta muy convincente, ¿cierto? Pero, asumiendo por un instante que pudiera surgir de la nada, la pregunta sigue: ¿por qué ocurrió en ese momento y no en otro? Debía haber una causa que decidiera otorgarle existencia. Según Callum, esa causa es Dios. La genialidad de este planteamiento radica en su utilización de la ciencia contemporánea para respaldar la noción de un creador. El Big Bang es una de las teorías mejor asentadas en cosmología, coherente con la idea de que el universo tiene un inicio específico. Incluso la teoría de la relatividad general de Einstein, que explica cómo opera la gravedad a nivel cósmico, sugiere que espacio y tiempo están interrelacionados y poseen un punto de inicio. Si la ciencia establece que el universo tuvo un comienzo, también implica que algo externo a él debe haber provocado su existencia. Y recordemos que la teología cristiana ha sostenido esta afirmación por más de 2000 años. La Biblia comienza con la declaración: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Descubre cómo las primeras voces del cristianismo abordaron ideas sobre la existencia de Dios. Vamos a explorar las reflexiones de los padres de la Iglesia, quienes fueron pensadores centrales que moldearon la teología cristiana. Centrémonos en Atanasius de Alejandría, un influyente obispo del siglo IV. Atanasius defendía con fervor la noción de que Dios no tiene principio ni fin. En su obra sobre la Encarnación, subrayó la idea de que Dios reside más allá de la creación, afirmando que, mientras todo lo demás en el cosmos fue generado, Dios simplemente existe. Su esencia es independiente y eterna, anterior a la propia existencia del tiempo. Lo que destaca de Atanasius es su oposición al arianismo, una corriente que sostenía que Jesús era un ser creado y, por lo tanto, menor al Padre. Sin titubear, Atanasius defendía que tanto Dios Padre como Jesús son coeternos, compartiendo la misma naturaleza eterna, una posición que todavía se considera fundamental en la doctrina cristiana actual. Sin embargo, él no fue el único en plantear cuestiones sobre la existencia divina. Hablemos de Orígenes, un destacado teólogo nacido en el año 185 después de Cristo en Alejandría, que era, sin duda, el epicentro intelectual de su tiempo, un lugar crucial para el pensamiento religioso y filosófico de la antigüedad. La propuesta de Origen consistía en fusionar la filosofía con la teología, buscando iluminar la comprensión de la naturaleza divina para los primeros cristianos. Su afirmación fundamental era que Dios es, en esencia, inabarcable. Los seres humanos, sin importar cuán fervientemente lo intenten, jamás podrán captar la totalidad de su esencia. En su obra sobre los principios primordiales, Origen afirmaba que Dios escapa a las limitaciones del universo, al espacio y a cualquier entidad externa. Esta concepción plantea que la existencia divina se encuentra más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Tal idea resulta crucial, ya que representa un eje fundamental en la creencia cristiana antigua, resaltando el misterio de lo divino. No hay manera de sustituir a Dios ni de establecer fronteras a su ser. Esta característica es precisamente lo que lo define. Su existencia trasciende lo que nuestras mentes pueden abarcar.
Agustín de Hipona, un pensador cristiano de gran impacto histórico, continuó explorando estas nociones donde Origen las había dejado. Nacido en el 354 después de Cristo, Agustín es conocido por sus profundas reflexiones sobre el tiempo, la creación y la naturaleza divina. Su obra más destacada, Confesiones, se adentra en la noción de que Dios es el artífice del tiempo. Propuso que la divinidad reside fuera de éste, lo que implica que no se encuentra limitado por las dimensiones temporales del pasado, presente o futuro, tal como lo experimentamos. Él escribió que Dios es el creador de todos los tiempos y que antes de estos, Él ya existía, y que ningún tiempo es contemporáneo a su existencia. Lo impactante es que Agustín abordó estas cuestiones mucho antes de que la ciencia moderna comenzara a teorizar sobre los orígenes del universo. Anticipó la idea de que el tiempo es, en efecto, una creación, lo cual resuena con los descubrimientos actuales de la teoría de la relatividad de Einstein, que establece que el tiempo y el espacio son entrelazados y que ambos tuvieron un comienzo. Agustín se adelantó a su época, demostrando que incluso los primeros creyentes cristianos interactuaban con ideas que todavía nos retan en la actualidad. Estos pioneros de la Iglesia no se limitaban a plantear cuestiones filosóficas abstractas. Estaban luchando contra herejías, visiones del mundo contradictorias y sus propios límites en el entendimiento. Su labor sentó las bases para la forma en que los cristianos contemporáneos conciben la existencia divina. Dios no es simplemente el ser más grande o poderoso que podamos imaginar. Trasciende todas las categorías de lo que conocemos. No solo es la causa del universo, sino que también se encuentra más allá de él. Su existencia es la esencia de lo que significa existir. Resulta fascinante que la creencia de Niceno, establecida en el año 325 después de Cristo, y que aún se recita en numerosas iglesias hoy, encapsula muchas de las ideas por las que estos padres de la Iglesia lucharon. La declaración comienza con la afirmación de creer en un Dios, el Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de lo visible y lo invisible. Esta simple frase sintetiza la creencia de que Dios es el artífice de todo, tanto de lo que vemos como de lo que está más allá de nuestra percepción, y que su existencia trasciende todo. La valentía de los padres de la Iglesia resalta en su disposición a cuestionar las creencias filosóficas y religiosas dominantes de su tiempo, a pesar de la fuerte resistencia que enfrentaron. Figuras como Atanasio y Agustín se mantuvieron firmes ante grandes oposiciones, convencidos de que entender la naturaleza eterna de Dios no era simplemente un argumento teológico, sino un fundamento esencial para toda la fe cristiana. La existencia de Dios trasciende debates filosóficos o científicos. Forma parte de un plan más amplio para la humanidad. Si has estado prestando atención, seguramente ya comprendes que la teología cristiana sostiene que Dios existe fuera del tiempo, del espacio y del mismo universo. Por favor, sumérgete en esta discusión apasionante sobre la existencia de Dios y su conexión vital con nuestro ser. Descubre cómo esta relación no solo moldea nuestro entorno, sino que define nuestro propósito y libre albedrío. Desde los inicios, la narrativa bíblica presenta la historia de la humanidad como un vínculo entre el Creador y su creación. En el primer capítulo de Génesis, se establece claramente que estamos hechos a imagen del Creador. Esto indica que no somos meras coincidencias de la naturaleza. Somos creaciones deliberadas de aquel que trasciende todas las limitaciones humanas, pero que está profundamente involucrado en nuestras vidas. La existencia de Dios es crucial, no solo para delinear lo que se considera bueno o malo, sino también para dar sentido a nuestra existencia. Si consideramos un universo donde todo se reduce a choques aleatorios de partículas,
nos preguntamos, ¿cuál sería el propósito real de vivir? Desde la perspectiva cristiana, la eternidad de Dios infunde significado a nuestras decisiones, desafíos y metas. No se trata simplemente de que Dios creó el universo y luego nos dejó librarnos solos. La Biblia revela una visión mucho más amplia, donde Dios ha estado guiando a la humanidad desde el principio, brindándonos la posibilidad de seguirlo, vivir con un propósito y aspirar a compartir la vida eterna con Él. Un ejemplo claro de esta propuesta trascendental se encuentra en el Nuevo Testamento. En Juan 3:16 se establece un vínculo directo entre la existencia de Dios y nuestro futuro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo no solo aborda la vida después de la muerte. Refleja cómo la eternidad de Dios se entrelaza con nuestra realidad de la manera más profunda. A través de Jesucristo, se abrió una senda para que la humanidad participe de la existencia divina. Por lo tanto, nuestro destino está indisolublemente ligado a la eternidad de Dios. Un pensador que ilustró magistralmente esta noción fue C.S. Lewis, el brillante escritor y filósofo cristiano del siglo XX, cuyas ideas perduran y nos invitan a reflexionar sobre el impacto de nuestra relación con lo divino. En su obra Cristianismo y Sociedad, Lewis aborda cómo la naturaleza eterna de Dios le permite estar presente en cada instante de nuestras vidas, abarcando el pasado, el presente y el futuro. El autor señala que, para Dios, el tiempo es una realidad que se vive en el presente. Él existe en todos los momentos simultáneamente, lo que explica cómo puede escuchar tus plegarias hoy mismo, justo como lo hacía en el momento de la creación. Este concepto es realmente asombroso. La eternidad de Dios implica que está implicado en cada instante de tu vida, orientándote y brindándote la oportunidad de ser parte de su plan trascendental. Sin embargo, hay un aspecto importante. Este plan no se impone sobre nosotros. La existencia de Dios nos otorga la libertad de elegir. La Biblia subraya que fuimos creados con la capacidad de tomar decisiones reales. En el libro de Deuteronomio 30:19 se menciona: «He puesto delante de ti la vida y la muerte, las bendiciones y las maldiciones. Elige, pues, la vida, para que tú y tus descendientes vivan». Este pasaje es crucial para comprender la relación divina con la humanidad. Dios tiene una existencia eterna, pero nos otorga la opción de caminar junto a Él o alejarnos. La lección fundamental es que la existencia divina no se limita a explicar cómo se originó el universo, sino que se centra en el propósito supremo de la vida. La eternidad de Dios da significado a nuestras vidas, ofreciendo un rumbo, un destino y una finalidad que trascienden la mera supervivencia. Se trata de crecer, aprender e integrarse en la historia más amplia que Dios ha estado narrando desde el inicio de los tiempos. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Hemos tocado la filosofía, la ciencia, la historia y la teología, pero todo converge en un punto esencial. La existencia eterna de Dios es la base de todo. No es solo una creencia, sino una forma de entender por qué estamos aquí y hacia dónde nos dirigimos. Ya seas una persona de fe o estés en el proceso de búsqueda, la noción de un Dios eterno que está íntimamente ligado a la travesía humana es digna de explorar. Este concepto ha moldeado la historia de la humanidad y sigue otorgando esperanza y propósito a personas en la actualidad. Te agradezco por acompañarme en esta reflexión. Si todavía estás aquí, queremos agradecerte de corazón. Si este video te gustó, dale un me gusta, comparte tus impresiones en los comentarios y por supuesto suscríbete para descubrir más contenido similar. Tendremos temas fascinantes en el horizonte, así que mantente atento. Que Dios los bendiga a todos.
¿Qué existía realmente antes del relato del Génesis? Antes de que la Biblia describiera la creación, ¿cómo era la realidad? Durante siglos se ha asumido que antes de las palabras divinas, hágase la luz, no había absolutamente nada, ni espacio, ni tiempo, ni materia, solo un inmenso vacío, una inexistencia absoluta. Pero, ¿es esta interpretación correcta? Permítanme presentarles otra perspectiva que podría desafiar esta noción. Si miramos más allá de los textos tradicionales, explorando mitologías antiguas y escrituras apartadas del canon bíblico, encontramos indicios de algo diferente. Estos relatos sugieren que el vacío, lejos de ser una nada pasiva, podría haber sido una especie de energía primigenia, un caos informe. Es en este punto donde los mitos antiguos como el Enuma Elish, una de las historias de creación más antiguas de Babilonia, aportan una perspectiva fascinante. Este mito describe cómo, antes de que existiera cualquier cosa, había dos entidades primordiales: Apsu, el dios de las aguas dulces, y Tiamat, la diosa de las aguas saladas. De su colisión caótica emergió la existencia. Este detalle nos lleva a replantearnos el concepto de antes. No se trataba de un estado de calma, sino de un torbellino de fuerzas indómitas esperando ser transformadas. Curiosamente, la Biblia también menciona algo similar en Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero detengámonos un momento. ¿Qué aguas? ¿De dónde surgieron? Aquí no se explica su origen ni se aclara por qué ya estaban presentes. Es como si la narración comenzara en medio de una historia más extensa, dejándonos con muchas preguntas sin respuesta. Si conectamos estas ideas, podríamos interpretar estas aguas como un símbolo del mismo caos descrito en el Enuma Elish, una energía preexistente que Dios no creó, sino que moldeó. Incluso los textos gnósticos, que la Iglesia tradicional apartó debido a su contenido revolucionario, ofrecen una visión alternativa. Según estos escritos, antes del Dios del Génesis existían otras entidades, más abstractas y supremas, como Sofía, la encarnación de la sabiduría, o el Monad, una fuente cósmica más antigua. De acuerdo con estas narrativas, Yahvé no sería el creador absoluto, sino parte de un entramado cósmico mucho más amplio. Esto plantea la posibilidad de que el Génesis no sea el origen absoluto, sino solo un capítulo en una historia aún más antigua. Ahora, llevemos esta idea a otro nivel con la física moderna. Según científicos como Stephen Hawking, antes del Big Bang, no existía el tiempo como lo conocemos. En lugar de un vacío absoluto, se postula la existencia de un vacío cuántico, un mar de energías potenciales invisibles, pero reales. Podría ser que antes de la creación hubo un caos cuántico, un estado primordial y fluctuante que Dios transformó en el universo que conocemos. Estas preguntas abren un camino hacia lo desconocido, un terreno lleno de posibilidades que nos invita a seguir explorando. Y no nos detengamos aquí. Pensemos ahora en Adán. Estamos acostumbrados a verlo como el primer hombre, el punto inicial de la humanidad. Pero, ¿qué tan exacta es esta idea? La narrativa bíblica parece sencilla. Dios crea a Adán, lo dota de vida, y con ello comienza la historia humana. Sin embargo, hay detalles intrigantes que suelen pasarse por alto. Si investigamos a fondo, emergen pistas que insinúan que Adán pudo no haber sido único. Textos antiguos y tradiciones menos conocidas sugieren que pudo haber existido otro tipo de humanidad, otro mundo, o incluso una narrativa completamente diferente antes de que Adán apareciera. ¿Qué implicaría esto para nuestra comprensión de los orígenes? ¿Y qué otros secretos podrían estar ocultos entre las líneas de las historias que conocemos? Estos enigmas nos invitan a continuar explorando con una mente abierta y dispuesta
a cuestionar lo establecido. Analicemos a un personaje que genera debates desde tiempos antiguos: Lilith. Aunque algunos reconocen su nombre, para muchos su historia permanece oculta detrás de interpretaciones específicas de los textos sagrados. Según el alfabeto de Ben Sirach, una obra mística judía, Lilith no solo aparece como un ser misterioso, sino también como la primera compañera de Adán. Así es. Antes de la llegada de Eva, existía Lilith, quien rechazó cualquier idea de subordinación frente a Adán. Relatan las tradiciones que ella abandonó el Edén al no aceptar su papel bajo las normas impuestas. Se dice que se refugió en el desierto, un lugar enigmático y sombrío donde se unió a criaturas demoníacas, transformándose en una figura cargada de oscuridad. Ahora bien, reflexionemos. Si Lilith existía antes de Eva, con capacidades iguales a las de Adán, ¿qué nos revela esto sobre la narrativa de la creación? ¿Habrá existido un espacio donde Lilith era soberana? ¿O tal vez una dimensión fuera del Edén en la que coexistían otros seres? Este relato no es único ni exclusivo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Si investigamos en fuentes antiguas, como los textos gnósticos y sumerios, hallamos pistas que sugieren la presencia de humanidad mucho antes de Adán. Por ejemplo, los gnósticos describen una serie de niveles de creación, siendo Adán una etapa más reciente dentro de un esquema cósmico previo. Según esta perspectiva gnóstica, el demiurgo, identificado en ocasiones con Yahvé, habría encerrado las almas humanas en cuerpos materiales. En este contexto, Adán representaría parte de este confinamiento, pero antes de él, antes del mundo físico tal como lo conocemos, existían seres de luz, los denominados humanos preadamitas, dotados de una espiritualidad superior y libres de limitaciones corporales. Estos seres habitaban una esfera de conciencia elevada, sin las restricciones físicas del cuerpo. Esto nos lleva a cuestionar: ¿fue Adán verdaderamente el primero o solo el iniciador de una etapa más limitada y condicionada de la humanidad? Dejando momentáneamente de lado las escrituras, exploremos lo que nos ofrece la ciencia. Los antropólogos, analizando fósiles y otros restos, han identificado la presencia de homínidos o humanos primitivos que existieron mucho antes de lo que establece el relato bíblico tradicional sobre Adán. Y aquí surge un punto intrigante. Algunos de estos antiguos seres no solo vivían, sino que prosperaban. Eran capaces de desarrollar herramientas, expresarse a través del arte y formar comunidades complejas. Si estos humanos existieron antes de Adán, ¿quiénes eran? ¿Por qué su historia parece ausente en las narrativas religiosas más conocidas? Esto nos conduce al concepto de los preadamitas, una idea que no es reciente, pues ha sido tema de debate durante siglos, incluso entre teólogos cristianos. Durante los siglos XVI y XVII, pensadores como Isaac Laperere plantearon que habrían existido seres humanos anteriores a Adán.
Según esta interpretación, Adán no sería el único ser humano creado, sino el precursor de un linaje específico elegido por Dios, posiblemente vinculado a la tradición hebrea. Según esta teoría, los preadamitas representaban a otros grupos humanos que habitaban diversas regiones del mundo mucho antes de la creación de Adán. Las ideas planteadas por Isaac Lapeyre generaron tal controversia en su tiempo que se vio obligado a abandonar la vida pública, presionado por la Iglesia Católica. Esto nos lleva a cuestionar si la historia del Jardín del Edén debería enfocarse en una población específica, ignorando otros aspectos de la experiencia humana. Por otro lado, el Islam también introduce la noción de un mundo anterior al advenimiento humano. En sus tradiciones, los jinn, seres forjados a partir de fuego puro, habitaron la tierra mucho antes de la llegada del hombre. Los jinn poseían libre albedrío, al igual que los humanos, y según ciertos relatos, construyeron grandes civilizaciones y ejercieron control sobre el planeta. Sin embargo, su reinado terminó en desorden y rebelión, lo que llevó a Dios a enviar un ejército de ángeles para someter su alzamiento. Solo tras la derrota de los jinn se formó al hombre a partir del polvo de la tierra. Si reflexionamos, es fascinante imaginar qué culturas y sociedades pudieron haber surgido y caído antes de que Adán caminara por el Edén. ¿Por qué entonces relatos como los de los preadamitas, Lilith o los jinn son menos conocidos? Tal vez porque desafían la idea de una historia de la humanidad sencilla y lineal. Estas narrativas nos invitan a contemplar un panorama en el que la vida podría ser mucho más compleja, antigua y diversa de lo que las tradiciones religiosas predominantes nos han enseñado. Quizás Adán fue solo una de las muchas manifestaciones de la humanidad, o incluso una especie de reinicio en un diseño mayor. Antes de continuar, te animo a que compartas este mensaje con alguien que valore este tipo de reflexiones. Nuestra misión es propagar el conocimiento y la palabra divina. Hay muchas personas que carecen de acceso a contenido que ilumine su entendimiento. Envíalo a tus contactos en WhatsApp o públicalo en tus redes sociales. Estoy seguro de que marcará una diferencia en sus vidas. Si este tipo de contenido te interesa, comenta abajo: quiero saber más. Eso me ayudará a saber si realmente te gusta y me motivará a crear material similar en el futuro. Volviendo al tema principal, la idea de un mundo preadamítico abre interrogantes profundas sobre lo que realmente sabemos acerca de nuestra historia. Y esto no se detiene aquí. Algunas teorías, especialmente en el ámbito de la hipótesis de los antiguos astronautas, sugieren que civilizaciones anteriores pudieron haber sido influenciadas por seres extraterrestres. Por ejemplo, los antiguos sumerios narran la existencia de los Anunnaki, deidades que habrían descendido del cielo para interactuar con los humanos. Según estos relatos, los Anunnaki crearon a los hombres como trabajadores para la extracción de recursos como el oro. Los textos sumerios describen a los Anunnaki como entidades de vasto conocimiento y habilidades avanzadas, capaces de manipular la genética para sus fines. Y aquí surge una posibilidad interesante. Algunos investigadores especulan que los preadamitas podrían haber sido híbridos humanos, resultado de estas intervenciones extraterrestres, mucho antes de que el Adán bíblico fuera creado. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal,
Aunque esta teoría es polémica, resulta fascinante observar el nivel de conocimiento en astronomía, matemáticas y arquitectura que poseían civilizaciones antiguas como los sumerios, los egipcios y los mayas. Este dominio avanzado hace difícil ignorar la posibilidad de que existieran humanos preadamitas, quizás guiados por fuerzas de origen no terrestre. Esta perspectiva podría transformar por completo nuestra comprensión de la realidad, recordándonos que el tiempo, tal como lo entendemos, no siempre ha sido una constante. Tendemos a concebir el tiempo como algo inmutable en nuestras vidas, con segundos que se convierten en minutos y eventos que se suceden en una secuencia continua. Pero, ¿y si antes de la creación del universo el tiempo no existiera en absoluto? Imaginen cómo esta idea podría alterar radicalmente nuestra percepción de la realidad. Para abordar esta cuestión, debemos aceptar que el tiempo, tal como lo conocemos, probablemente comenzó junto con la creación misma. En la ciencia moderna, esta idea es crucial. Por ejemplo, la teoría del Big Bang, una de las hipótesis más aceptadas sobre el origen del cosmos, establece que hace aproximadamente 13,8 mil millones de años, todo lo que conocemos surgió de un punto extremadamente denso y caliente. En ese instante, el espacio, la materia, la energía e incluso el tiempo comenzaron a existir. La cuestión se torna aún más compleja cuando pensamos en lo que pudo haber existido antes del Big Bang. Según esta teoría, no había espacio, ni materia, ni, lo más importante, tiempo. Científicos como Stephen Hawking sostienen que el tiempo es una propiedad emergente del propio tejido del universo. En otras palabras, antes de que el cosmos se formara, el tiempo, en el sentido que conocemos, simplemente no existía. Esto plantea preguntas profundas. Si revisamos los textos sagrados, como la Biblia, no encontramos una referencia directa a la creación del tiempo. Este parece estar implícito, pero nunca se menciona explícitamente, como si fuera un elemento inherente al acto de la creación. ¿Por qué en el relato del Génesis no se menciona que Dios creó el tiempo? Quizás los autores bíblicos no comprendían plenamente el concepto del origen temporal o no lo consideraban relevante para su narrativa. La ciencia contemporánea, sin embargo, sugiere que este detalle es esencial. Si el tiempo tuvo un inicio, ¿qué había antes de su existencia? La respuesta podría estar más allá de nuestra capacidad actual de entendimiento. Curiosamente, algunas tradiciones antiguas ofrecen perspectivas alternativas. En la cosmología india, por ejemplo, el concepto de kalpa describe el tiempo como algo cíclico en lugar de lineal. En el hinduismo, el universo opera bajo un sistema de ciclos infinitos de creación, preservación y destrucción, donde cada ciclo se extiende por billones de años. Según esta visión, el tiempo no tiene un principio ni un fin, es eterno y siempre presente. En contraste con la teoría del Big Bang, que postula un inicio definido para el tiempo, el concepto de kalpa sostiene que el tiempo es una constante sin límites. Este enfoque no se queda solo en la filosofía. La física moderna, a través de las teorías del multiverso, introduce la posibilidad de que nuestro universo sea solo uno entre incontables otros, surgiendo y colapsando en un ciclo perpetuo. Estas teorías también sugieren que el tiempo podría comportarse de formas completamente distintas en diferentes dimensiones o realidades, o incluso no existir en absoluto. El tiempo tal como lo conocemos podría ser una característica exclusiva de nuestro universo. En otros planos, podría tener propiedades completamente diferentes o carecer por completo de significado. Esta perspectiva
se alinea con algunas creencias religiosas y tradiciones filosóficas antiguas que ven el tiempo como algo maleable y no absoluto. Consideremos un planteamiento aún más fascinante. El tiempo podría no existir sin la presencia de la conciencia. En esencia, el tiempo está profundamente relacionado con cómo percibimos la realidad. No es simplemente un mecanismo externo como las manecillas de un reloj, sino un concepto íntimamente ligado a nuestra experiencia del mundo. En el ámbito de la mecánica cuántica, el llamado efecto del observador sugiere que el acto de observar puede influir en los propios eventos. Algunos teóricos han propuesto que el tiempo es subjetivo y solo adquiere relevancia cuando hay un observador que lo interpreta. Si no hubiera nadie para percibir el paso del tiempo, realmente existiría. Esta idea ha sido compartida tanto por místicos antiguos como por filósofos clásicos. Por ejemplo, Parménides, un pensador griego, afirmó que el tiempo es una ilusión y que pasado, presente y futuro existen simultáneamente, separados únicamente por la percepción humana. En épocas más recientes, filósofos como Carlo Rovelli han explorado conceptos similares, argumentando que en el ámbito cuántico los eventos no siguen un orden cronológico estricto. En ese nivel, el tiempo es flexible, dinámico y no necesariamente lineal. Entonces, ¿qué podemos deducir sobre el tiempo antes de la creación del universo? Esto podría indicar que el tiempo es una construcción que no existía hasta que algo o alguien lo experimentó. Antes de cualquier acto creador, no había una entidad que pudiera percibir el tiempo, lo que podría significar que el tiempo comenzó con la aparición de la conciencia. ¿Y si el tiempo fue creado como parte del acto mismo de la creación? En ese caso, no sería simplemente una corriente invisible que fluye perpetuamente, sino algo vivo, profundamente entrelazado con nuestra existencia. También plantea otra cuestión. Si el tiempo no existía antes de la creación, entonces tampoco lo hacía la causalidad. La causalidad, esa relación de causa y efecto en la que basamos nuestra comprensión del universo, depende del tiempo. Sin tiempo, no hay secuencia ni relación entre un evento y otro. Esto lleva a la conclusión de que el instante de la creación, sea cual sea su naturaleza, no fue precedido por nada. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Ese evento primordial simplemente ocurrió, sin una causa previa que podamos comprender, ofreciéndonos una perspectiva radicalmente distinta sobre la esencia de la existencia misma. El Big Bang, o lo que muchas religiones consideran como el acto de creación, tal vez no requiera una causa en el sentido tradicional. Podría haber sido un evento espontáneo, una singularidad en todos los aspectos posibles. Desde tiempos inmemoriales, el conocimiento ha sido considerado una fuente de poder. Pero, ¿y si desde los albores de nuestra existencia hubiera habido un esfuerzo deliberado por limitar nuestra capacidad de entender? No se trata simplemente de ocultar información. Estamos hablando de restringir un conocimiento que podría redefinir por completo la historia de la humanidad, desentrañando los secretos del cosmos, la esencia de la vida misma y nuestra verdadera identidad. Este tema trasciende cualquier religión conocida y se remonta a tiempos mucho más antiguos. Las tradiciones de numerosos pueblos incluyen relatos de saberes ancestrales reservados para unos pocos. Pensemos en la narrativa del Jardín del Edén. Según la tradición,
Adán y Eva vivían en un estado de inocencia hasta que una serpiente los persuadió para que comieran del árbol del conocimiento. Pero, ¿qué simboliza realmente ese fruto? No se trata simplemente de un alimento prohibido, representa un acceso al conocimiento que la humanidad no debía alcanzar. ¿Por qué entonces se les habría dado a los seres humanos la curiosidad y el deseo de comprender solo para prohibirles explorar ciertos límites? Parece una paradoja, dotar a alguien de una mente inquisitiva, pero restringir las respuestas que puede obtener. Esto sugiere que el objetivo no era proteger a la humanidad, sino mantenerla bajo control. ¿Y qué tipo de conocimiento estamos analizando? Algunas interpretaciones sugieren que no se trata únicamente de discernir entre el bien y el mal, sino de entender las leyes del universo y su funcionamiento. En el relato bíblico se advierte que comer del fruto causaría la muerte, pero Adán y Eva no fallecieron inmediatamente. En lugar de eso, se les abrieron los ojos. Desarrollaron una conciencia que les permitió percibir su entorno y sus propias limitaciones, diferenciándose así del resto de la creación. Entonces, ¿por qué adquirir tal conciencia sería peligroso? Muchos estudiosos y pensadores esotéricos sostienen que esta historia no trata solo de desobediencia, sino de la primera búsqueda de autonomía por parte de la humanidad. Según esta visión, Adán y Eva aspiraban a volverse semejantes a Dios. Esto queda claro en las palabras de la serpiente a Eva: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. En este marco, la serpiente no sería el villano, sino el portador de un saber que había sido negado deliberadamente a los humanos. Este tema de un conocimiento prohibido no se limita a la tradición bíblica. Está presente en mitologías de diversas culturas. Tomemos, por ejemplo, la historia de Prometeo en la mitología griega. Prometeo, un titán, desobedeció a los dioses al otorgar a los humanos el fuego, símbolo de progreso y tecnología. Por ello, fue castigado cruelmente, encadenado a una roca donde un águila devoraba su hígado cada día. El mensaje es similar. Aquellos que buscan iluminar a la humanidad con conocimiento son castigados por los poderes superiores. Algo parecido ocurre en los textos sumerios antiguos, que narran la historia de los Anunnaki, deidades que descendieron del cielo para crear a los humanos. Según estos relatos, los Anunnaki no formaron a los humanos para liberarlos, sino como fuerza de trabajo. Aún así, una deidad, Enki, desafió este propósito y compartió con la humanidad secretos valiosos, como el pensamiento crítico y las herramientas de la civilización. Este patrón se repite. El conocimiento se considera una forma de poder, y el poder algo que se protege con recelo. Así, vemos en diferentes tradiciones la figura del rebelde que rompe las reglas divinas para beneficiar a los humanos. La serpiente, Prometeo, Enki. Pero, ¿y si estos antagonistas no fueran los villanos que se nos ha hecho creer? ¿Y si, en realidad, buscaran liberar a la humanidad de un sistema diseñado para mantenerla en la ignorancia? Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Quién se beneficia al mantenernos en la oscuridad? Esto no termina aquí. En el libro de Enoc, un texto judío antiguo excluido por la Iglesia, se describe a un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes que descendieron a la tierra y tomaron como esposas a mujeres humanas. Más allá de esto, impartieron a la humanidad conocimientos prohibidos, como forjar armas, trabajar los metales y hasta los secretos del cosmos y la economía. Por tales acciones, estos ángeles fueron severamente castigados por Dios. Sin embargo, no era tanto el saber en sí lo que se condenaba, sino el hecho de que éste empoderaba a los humanos, haciéndolos capaces de desafiar la autoridad divina. En otras palabras, este conocimiento reducía el control sobre ellos. Este patrón
se ha repetido a lo largo de la historia. El conocimiento siempre ha sido percibido como una amenaza por quienes ostentan el poder. Pensemos, por ejemplo, en la época de los Medici, cuando la Iglesia restringía el acceso a la educación, asegurándose de que la mayoría de la población permaneciera analfabeta. ¿Por qué? Porque quien controla el conocimiento controla también el poder y domina la narrativa. Este mismo esquema puede observarse en las historias antiguas. Las divinidades o las entidades superiores en cuestión no buscaban proteger a la humanidad del conocimiento para su bienestar, sino para mantener su dominio. Las implicaciones de esto son profundas. Si el conocimiento ha sido intencionalmente apartado de nosotros, ¿qué otras verdades nos han sido ocultadas? ¿Cuántos secretos han quedado sepultados en la historia humana? Y lo más inquietante, ¿por qué tantas de las narraciones más antiguas apuntan hacia un esfuerzo deliberado por limitar lo que podemos aprender? No se trata solo de mitología, es un patrón que se repite y que puede ayudarnos a entender el mundo en el que vivimos. Desde las doctrinas religiosas hasta las estructuras políticas y las normas sociales, siempre se nos ha dicho que ciertos saberes son demasiado peligrosos, demasiado prohibidos. Pero, ¿quién decide qué es prohibido? ¿Con qué propósito? Hemos sido condicionados a pensar en la creación como un acto divino perfecto, un proceso ordenado en el que Dios simplemente habla y todo cobra vida. Pero al profundizar en los detalles, descubrimos que la historia de la creación, tanto en la Biblia como en otros textos antiguos, no comienza con un orden absoluto, sino con el caos. Ese caos, lejos de ser insignificante, es una parte crucial del relato que a menudo es minimizada o incluso ignorada deliberadamente. A lo largo de diversas culturas, el concepto de creación rara vez se percibe como un acto pacífico y sereno. Más bien, se representa como el resultado de una confrontación entre divinidades y fuerzas caóticas que luchan por establecer el orden. Este enfoque no ha desaparecido con el tiempo, se ha transformado y evolucionado. En la física moderna encontramos nociones como la entropía, que refleja la inclinación natural de los sistemas hacia el desorden. Es como si el universo mismo estuviera en una lucha constante contra el caos. Las estrellas, por ejemplo, surgen del colapso de nubes de gas y polvo, solo para terminar explotando como supernovas, liberando elementos desordenados al espacio. Los agujeros negros, por su parte, absorben todo a su alrededor, llevando la idea del caos a una escala cósmica. El universo parece estar en un equilibrio perpetuo entre el orden y el desorden, una dinámica que recuerda a los antiguos mitos de la creación. Si volvemos al relato bíblico del Génesis, notamos que Dios no elimina el caos por completo, lo subyuga. Después de crear el mundo, las aguas, símbolo de lo incontrolable, son confinadas en mares y océanos, pero no desaparecen. En las Escrituras, el caos, especialmente representado por el agua, es un tema recurrente. La historia del diluvio en la época de Noé es un claro ejemplo del caos desatado. El Mar Rojo, dividido por Dios para permitir el paso de su pueblo, representa otra instancia en la que el caos es dominado para cumplir un propósito. Incluso en el Apocalipsis, cuando se describen los nuevos cielos y la nueva tierra, se menciona que no habrá más mares, una clara referencia al fin del caos acuático. Este simbolismo sugiere que el agua representa una fuerza descontrolada que necesita ser contenida. En el acto final de la creación divina, el caos es definitivamente dominado. Esto contrasta con la visión de la creación como un acto único y pacífico. ¿Qué pasaría si la creación no fuera el resultado de un momento armonioso, sino de una batalla titánica entre fuerzas primordiales que moldearon la realidad antes de que el mundo tomara su forma actual? Esta es, de hecho,
la creencia reflejada en muchas tradiciones antiguas. Según estos mitos, la creación surge no de la calma, sino de un conflicto y el triunfo sobre el caos. Un ejemplo relevante es el Enuma Elish, uno de los relatos de creación más antiguos provenientes de Mesopotamia, que precede a la Biblia por siglos. En este mito no se describe a un Dios pacífico ordenando las aguas. En cambio, se habla de dos entidades primordiales, Apsu y Tiamat, que simbolizan las aguas dulces y saladas, el caos y el abismo. Estas fuerzas no son pasivas, son dinámicas y generan a los dioses mismos. Sin embargo, este equilibrio se rompe cuando Tiamat, la deidad de las aguas saladas y el caos, se revela, desencadenando un conflicto cósmico. La creación, ya sea del universo, una sociedad o incluso el crecimiento personal, nunca es sencilla. Siempre hay desafíos que superar, fuerzas caóticas que deben ser controladas. Este mensaje parece ser el núcleo de los antiguos mitos. La idea de que el caos no se destruye, sino que se confina. Si la creación surge del conflicto, ¿significa esto que el caos sigue presente, aguardando su oportunidad para reclamar lo que perdió? Muchas tradiciones antiguas sugieren que sí. Según estos relatos, aunque las fuerzas del orden triunfaron, la batalla contra el caos no ha terminado. El caos no ha sido aniquilado, solo restringido a los márgenes de la realidad, esperando pacientemente el momento de resurgir. ¿No refleja esta situación el estado actual del mundo? A pesar de los milenios de desarrollo humano, seguimos viviendo en un delicado equilibrio con el caos. Los desastres naturales, los conflictos armados y las crisis sociales son constantes recordatorios de que el caos no ha desaparecido. Permanece latente, siempre al acecho. Esto nos lleva a una pregunta que desafía los cimientos de nuestras creencias sobre la creación. ¿Es Yahvé, el Dios de la Biblia, verdaderamente el creador absoluto? Para muchos, la respuesta no es tan sencilla. La Biblia describe a Yahvé como el omnipotente y omnisciente, el creador del universo entero. Sin embargo, algunos textos antiguos y tradiciones esotéricas sugieren una narrativa mucho más intrincada. Según estos escritos, Yahvé no sería el creador supremo, sino un demiurgo, un artífice que moldeó el mundo físico, pero que no representa la fuerza última detrás de la existencia. El término demiurgo proviene de la filosofía griega y significa artesano o creador. En los escritos de Platón, el demiurgo es el responsable de dar forma al mundo material, pero no es perfecto ni omnipotente. Este creador no produjo un universo ideal, sino uno lleno de defectos, sufrimientos y caos. ¿Les resulta familiar esta idea? Debería, ya que aparece en los textos gnósticos, los cuales cuestionan si el Dios descrito en la Biblia es verdaderamente la autoridad suprema o si simplemente es el arquitecto de una realidad material imperfecta. En estas tradiciones gnósticas, Yahvé es descrito como el demiurgo, el responsable de la condición humana en este mundo material. Según los gnósticos, el verdadero Dios trasciende lo físico, es un ser puro, espiritual y pleno. Yahvé, en cambio, sería una entidad inferior que creó el universo físico, pero lo hizo imperfecto y lleno de limitaciones. Lo más sorprendente es que en esta visión, Yahvé no es consciente de su propia naturaleza subordinada. Cree ser el único Dios. Este detalle explica por qué, en el Antiguo Testamento, Yahvé exige constantemente devoción, lealtad y obediencia absoluta. Él se presenta como el principio y el fin de todo, pero los gnósticos sugieren que está muy lejos de la verdad última. ¿Cómo reconciliar esta idea con lo que siempre hemos creído? Textos gnósticos antiguos, como el Apócrifo de Juan o los escritos hallados en Nag Hammadi, ofrecen una perspectiva completamente diferente.
Según estos textos, existe un ser supremo conocido como el Monad, que reside en un reino de pura luz y espíritu. Este Dios verdadero está más allá del demiurgo y del universo material. El demiurgo, por su parte, es visto como una entidad limitada que dio forma al mundo físico, pero de manera incompleta e imperfecta. Bajo esta perspectiva, los relatos del Génesis adquieren nuevas interpretaciones. La introducción del concepto del demiurgo añade una dualidad fascinante a la interpretación de la creación, alejándose significativamente de la narrativa monoteísta tradicional. Mientras que el monoteísmo judeocristiano presenta a un Dios único y omnipotente, el concepto del demiurgo sugiere un creador menos benevolente y más limitado, cuyo trabajo refleja imperfección y a menudo autoritarismo. Este contraste no solo desafía nuestra comprensión convencional de la creación, sino que también ofrece una visión alternativa del orden cósmico, una que pone en tela de juicio nuestras creencias más arraigadas sobre el origen del universo y la naturaleza de la divinidad. En la filosofía platónica, el concepto del demiurgo no se presenta como un Dios todopoderoso, sino como un artesano cósmico que organiza el universo a partir de un caos preexistente, guiándose por modelos ideales e inmutables conocidos como eidos. Esta visión plantea la existencia de un reino de formas perfectas que el demiurgo intenta reflejar en su creación, aunque la distancia entre ese mundo ideal y la realidad material imperfecta queda inevitablemente expuesta. En la tradición gnóstica, el demiurgo adopta un papel aún más intrigante y complejo. No solo es visto como un creador inferior, sino como un ser engañoso que deliberadamente oculta la verdadera naturaleza del universo y la existencia de un reino espiritual superior. Según esta perspectiva, el conocimiento gnóstico, o gnosis, es la clave para despertar la conciencia espiritual, liberando el alma de las limitaciones del mundo material regido por el demiurgo. La figura de Sofía, central en la cosmología gnóstica, simboliza la sabiduría divina y también es víctima del demiurgo. Sofía, al descender al mundo material, queda atrapada en él, reflejando la lucha de la humanidad por alcanzar la liberación. Su historia es una alegoría del deseo humano de reconectar con la verdad espiritual, superar la ilusión y redimir tanto a la sabiduría divina como a sí mismos del sufrimiento impuesto por el demiurgo. Este enfoque dualista encuentra ecos en las tradiciones orientales, como el hinduismo y el budismo, donde el concepto de Maya desempeña un papel similar al del mundo material en el gnosticismo. Maya se considera una ilusión que distrae a las almas de la verdadera esencia divina. Al igual que la gnosis, el conocimiento espiritual, llamado vidya, es necesario para trascender esta ilusión y alcanzar la liberación, o moksha. Desde una perspectiva contemporánea, la idea del demiurgo y su creación imperfecta ofrece un marco interesante para reflexionar sobre cuestiones éticas y metafísicas. En el debate filosófico sobre el problema del mal, la existencia de un creador imperfecto o incluso malévolo ayuda a explorar la pregunta de por qué el sufrimiento y la maldad existen en el mundo. Este tema conecta directamente con los desafíos planteados por la Teodicea, que busca reconciliar la existencia de un Dios benevolente con la presencia del mal en la creación. Además, el concepto del demiurgo y la gnosis sigue influyendo en la cultura moderna, especialmente en las artes, la literatura y el cine. Las narrativas que exploran la rebelión contra sistemas opresivos y la búsqueda de verdades ocultas suelen reflejar este arquetipo. Historias distópicas en las que los personajes descubren realidades ocultas detrás de estructuras de control evocan el enfrentamiento entre la humanidad y el demiurgo, reinterpretado en contextos contemporáneos.
Por último, la figura del demiurgo desafía nuestra comprensión de la autoridad y la autenticidad en las narrativas espirituales. Nos invita a cuestionar quién define la verdad y la realidad. ¿Una entidad suprema? ¿Una fuerza cósmica? ¿O nuestras propias experiencias y entendimientos? Este cuestionamiento es fundamental para cualquier búsqueda de significado, destacando la importancia del autoconocimiento y la introspección como herramientas esenciales en el camino hacia la verdad. En el contexto del pensamiento filosófico y teológico, el concepto del demiurgo plantea una cuestión esencial sobre la relación entre lo divino y lo material. Si el demiurgo es simplemente un artífice limitado que trabaja con materiales preexistentes, surge una pregunta sobre el origen de estos elementos. Esto lleva a la exploración de una fuerza o principio aún más fundamental, uno que trascienda tanto al demiurgo como a su obra. La conexión entre el demiurgo y las nociones de poder y control ha sido objeto de análisis no solo en la religión, sino también en las ciencias sociales. Algunos estudios sugieren que la figura del demiurgo puede ser interpretada como una metáfora de sistemas de poder terrenales que estructuran las sociedades en formas que perpetúan desigualdades, al igual que el demiurgo estructura un mundo lleno de imperfecciones. Una perspectiva interesante es considerar la influencia del demiurgo en las tradiciones de alquimia y ocultismo. Estas corrientes a menudo ven el mundo material como un estado imperfecto que debe ser transformado para alcanzar la perfección. La alquimia, en particular, busca redimir la materia a través de procesos espirituales, un esfuerzo que podría interpretarse como un desafío directo a la obra del demiurgo. En la literatura contemporánea, el demiurgo aparece reinterpretado en historias de ciencia ficción y fantasía como un creador de simulaciones o universos virtuales. Este enfoque plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad y la posibilidad de que el mundo que experimentamos sea, en esencia, un sistema diseñado por una inteligencia superior, pero no necesariamente benevolente. Desde el punto de vista psicológico, la figura del demiurgo puede ser vista como un arquetipo que refleja la lucha humana con las limitaciones inherentes de la existencia. Carl Jung sugirió que los mitos y arquetipos reflejan aspectos profundos de la psique colectiva, y el demiurgo podría simbolizar la lucha entre la conciencia individual y las estructuras externas que intentan imponer control. En las tradiciones dualistas, como el maniqueísmo, el demiurgo es a menudo asociado con el principio del mal, mientras que el verdadero Dios representa la luz y la bondad. Esta dicotomía refuerza la idea de que el mundo físico no es solo un producto defectuoso, sino una manifestación activa de fuerzas hostiles a la esencia divina. Algunos estudiosos han destacado las similitudes entre las enseñanzas gnósticas y las filosofías orientales, como el taoísmo, donde el Tao se considera la fuente suprema y el universo físico, una manifestación imperfecta. Esta comparación sugiere una convergencia global en la idea de que lo material es una sombra de una realidad más elevada. La tecnología moderna y los avances en inteligencia artificial también han revivido la discusión sobre el demiurgo. Si los humanos algún día desarrollan la capacidad de crear mundos virtuales habitados por inteligencias conscientes, nos convertiremos en demiurgos de nuestra propia creación. Esto plantea dilemas éticos sobre la responsabilidad hacia esas creaciones. Desde una perspectiva histórica, el rechazo del demiurgo en las comunidades gnósticas puede ser visto como un acto de resistencia frente al dominio religioso y político de su tiempo. Al cuestionar la supremacía del Dios creador descrito en el Antiguo Testamento, los gnósticos desafiaban no solo la narrativa religiosa, sino también las estructuras de poder que la sostenían. Finalmente, la figura del demiurgo
sigue siendo una herramienta poderosa para reflexionar sobre la naturaleza de la existencia.